infección urinaria alta, complicada y no complicada. Entonces hablamos de infecciones urinarias altas cuando las infecciones han llegado al riñón y esto se llama pielonefritis. Y la infección del riñón resulta del viaje de una infección de la vejiga a través del uréter, llega hasta el riñón. Y es una condición en general compleja que hay que puede terminar complicándose. Entonces, en los Estados Unidos anualmente hay entre 500,000 y 1,000,000 de casos, ¿no? Y globalmente hay entre 10 y 25 millones de casos nuevos en el mundo. Y uno de los temas es que 20% de los pacientes que tienen esta condición necesitan ser hospitalizados. Ahora, la pielonefritis, si eventualmente no se trata o se complica, eventualmente puede tener tasas elevadas de complicación. Entonces se habla de que hay una entidad que se llama pielonefritis enfisematosa, que vamos a ver más adelante, que se presenta en pacientes fundamentalmente diabéticos y tienen entre 20 y 80% de mortalidad. Entonces es importante entender que esto puede terminar sucediendo y los abscesos perirrenales tienen entre 20 y 50% de mortalidad. La pielonefritis aguda no complicada, igual que la cistitis, cuando hablamos de no complicadas y complicadas, hablamos de cuando tú tienes no complicadas, cuando no hay anormalidades funcionales ni estructurales y el huésped está saludable. En cambio, hablamos de complicadas cuando tienes anormalidades estructurales o funcionales y el huésped puede estar comprometido. Y cuando hablamos de esto, en general son procesos de tipo obstructivo que puedan estar condicionando que estos pacientes tengan esta condición de infección urinaria complicada. Pueden ser por estenosis a nivel del uréter, obstrucción por piedras o condiciones médicas o metabólicas como la diabetes mellitus, que siempre agravan estos cuadros, o pacientes con insuficiencia, antecedentes de insuficiencia renal, son otro grupo de pacientes que nosotros también podemos considerar como que puedan tener infecciones complicadas. Entonces, es importante que entendamos que este es un cuadro séptico y por lo tanto febril. Entonces, una condición en general que debe hacer sospechar que un paciente tenga una pielonefritis aguda es que el paciente tenga fiebre. Entonces, siempre que estemos en un entorno de un cuadro sospechoso de una infección urinaria y haya fiebre, algo que hay que sospechar es de que ese paciente pueda tener una pielonefritis. Si asociado a esto tiene dolor lumbar, náuseas o vómitos o molestias de tipo urinario, el diagnóstico es cada vez más certero. Entonces, fiebre, dolor lumbar, síntomas irritativos, náuseas y vómitos hacen que uno tenga una sospecha de que puede haber. Y si asociado a esto hay compromiso del estado general, también. Pero es importante saber que casi un 20% de los pacientes no tienen síntomas urinarios. O sea, pueden tener fiebre, dolor lumbar, pero no tienen síntomas urinarios. Entonces, el diagnóstico diferencial de esta enfermedad es súper importante tener claro que pueden haber otras cosas que vamos a ir viendo y describiendo más adelante. El New England Journal of Medicine, digamos, tiene el 2018, hace una revisión de pielonefritis aguda, pero básicamente les pongo alguna información en ese artículo que describe el cuadro de una mujer de 35 años que tenía síntomas irritativos como disuria urgente, fiebre, malestar general, náusea y dolor en el flanco. Entonces ella tuvo recientemente un viaje a la India y recibió por un cuadro de una gastroenteritis un tratamiento con ciprofloxacino. Llega al centro, al servicio de emergencias del hospital con 105/90, pulso de 110 y temperatura de 38.6. Y en el examen físico, dolor suprapíbico y en el flanco, y cuando le piden laboratorio, su hemograma tenía 16.500 blancos, su creatinina estaba en 1.4 y tiene una previa de 0.8, y su examen general de orina, leucocitos y nitritos. Entonces, en general, cuando estemos frente a una paciente de estas características,
nosotros debemos pensar que se trata de que es una pielonefritis y debemos considerar a las pielonefritis como enfermedades severas a las que hay que darles atención adecuada. Entonces, ¿cómo establecemos el diagnóstico? Fiebre es una característica, dolor en el flanco es otra, pueden haber náuseas y vómitos y compromiso del estado general, y en 20% de los almacenamiento. Entonces ahí estaría la sospecha clínica. En la investigación hay que ver investigación de factores de riesgo que puedan estar condicionando, y de estas cosas hemos estado también conversando al principio de la charla. O sea, si vemos un paciente que es diabético, un paciente que está inmunodeprimido, un paciente que es niño, un paciente que es anciana, mujer que está embarazada, un paciente que recientemente ha recibido tratamiento antibiótico, un paciente que está hospitalizado, o pacientes que viven en lugares donde hay muchas bacterias, como en Bolivia, multiresistentes. Ojo con esos pacientes, ¿no? Ojo con esos pacientes. El otro tema es demostrar la infección y la localización, y básicamente esto es siempre como condición de establecer el diagnóstico y empezar el tratamiento. Todos estos pacientes hay que hacerles exámenes de laboratorio, entre ellos un general de orina, pero el patrón de oro es pedir un urocultivo que permite identificar la bacteria y además, si se identifica bacteria, saber la sensibilidad que tiene esta bacteria para este tipo de infecciones. Entonces, el urocultivo podríamos decir que es el estándar de oro en el diagnóstico de esta enfermedad. En general, las patologías renal, vale ser litiasis, que vamos a ver pronto, o procesos de tipo infeccioso, generan muchísimo diagnóstico diferencial, y la razón es que los riñones transcurren con los uréteres hasta la vejiga y prácticamente viajan por todo el retrohiperitoneo. Entonces pueden simular, dependiendo del lugar y del momento donde está, del lado en el que se está presentando, condiciones que nos deban hacer sospechar de que el paciente pueda tener patologías de otro origen. Si tú tienes un cuadro de un paciente que tiene dolor en el lado derecho, en la parte superior, asociado a esta fiebre, entonces hay que pensar si no es una colecistitis o una colangitis. Si este dolor está más en la fosa ilíaca derecha, hay que descartar que no se trate de una apendicitis aguda o eventualmente patología de origen ginecológico. Siempre pensar en las piedras cuando estamos. A veces este cuadro puede tener, digamos, una historia de una litiasis renal, y si asociado a esto el paciente tiene fiebre, podemos pensar que se puede tratar de una litiasis urinaria complicada. El dolor lumbar es un motivo de consulta muy común, entonces siempre que los pacientes tengan dolor lumbar hay que identificar y discriminar. Es importante el momento de examinar a los pacientes, identificar la zona donde está la musculatura lumbar con la costilla, y en ese segmento es donde se encuentran los riñones. Entonces hay que percutir inicialmente de forma muy suave, uno no puede estar golpeando con mucha severidad, porque si el paciente realmente tiene una pielonefritis, eso le va a producir un inmenso dolor. Entonces, esto hay que mirar, pero también hay que examinar la musculatura lumbar, tratando de identificar si el paciente puede tener como causa del dolor o origen de su dolor, problemas a nivel de la musculatura lumbar. Una de las cosas que orienta es que cuando tú estás examinando a los pacientes, que cuando el paciente se mueve, esto genera dolor. Esto orienta más a pensar en problemas de tipo muscular o radicular, ¿no? El paciente con problemas de tipo renal en general es un paciente que está, en general, más bien tiende a estar ciertamente inquieto, sobre todo cuando tienen cólicos renales, y estos cambios de posición, digamos, hacen sospechar, y el paciente no encuentra una posición que, digamos, ayude a aliviar su dolor, por eso se ponen inquietos. Trombosis de la vena renal, cuando ya les hablaba hace un momento de problemas ginecológicos como la enfermedad pélvica inflamatorio, y en algunos varones problemas con su próstata, también son cosas que podemos mirar e identificar como causa de estos problemas. Ahora,
Ayer he sido bastante incisivo y mucho en el tema de la etiología. Podemos leer lo que dice la literatura, pero en líneas generales también es súper bueno saber qué está pasando con el lugar donde tú ejerces tu trabajo, ¿no? Qué bacterias están y cómo son los índices de resistencia. Y ayer hemos podido ver que solamente 9% de los pacientes no tienen, o sea, son multisensibles sin ningún tipo de mecanismo de resistencia. Los otros tienen algún mecanismo, pero estamos empezando a ver cada vez más estas bacterias que son beta-lactamásicas de espectro extendido o cepas BLE. Entonces, esas cepas en general tienen resistencia a las cefalosporinas, a las quinolonas, a las aminopenicilinas, a las penicilinas en general. Y es importante que sepamos identificar a este grupo de pacientes y poderlos eventualmente tratar con el antibiótico adecuado. Pero coincidimos en que la Escherichia coli es el número 1, Klebsiella número 2, estafilococo. Entonces, básicamente estamos nosotros parecidos. Entonces, cuando uno mira esto, es importante entender que cuando ves otras fuentes de información como Sanford Guide, esta mañana revisaba esta que es una fuente del 2020, también enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella y Proteus son las causas más comunes. Después enterococos, sobre todo en pacientes ancianos o que han recibido previamente antibióticos. Y no nos olvidemos de la Pseudomonas aeruginosa. Yo ayer les mostraba, digamos, resultados de los cultivos del Hospital Viedma y del lugar donde yo trabajo, y en el Viedma tenían un poquito más de Pseudomonas aeruginosa. Esto tiene que ver con que tienen pacientes mucho más complejos, pacientes más difíciles en el Hospital Viedma, entonces no es infrecuente que puedan tener un poquito más de pseudomonas, ¿no? Entonces, la pseudomonas aeruginosa es algo que en general vemos en pacientes que previamente han recibido antibióticos o pacientes que han tenido algún tipo de manipulación de la vía urinaria. No dejen de sorprenderse si tú hoy miras y pides y solicitas exámenes de orina y puedes ver aquí 85 leucocitos por campo, casi eritrocitos y células epiteliales, no ves regular cantidad de bacterias, pero cuando miras los cultivos, son estos cultivos con más de 100,000 colonias de estas cepas con mecanismos de resistencia, beta-lactamasa de espectro extendido, Y cuando miras, todas estas son las resistencias que tienen resistencia, digamos, al ácido nalidíxico, y por lo tanto vas a tener a todas las quinolonas floradas y no floradas, tienes las aminopenicilinas y tienes a las cefalosporinas de tercera generación, y también vas a tener resistencia al sulfamethoxazol y trimethoprim. Y cuando miras en líneas generales, estos pacientes son solo sensibles hoy en Cochabamba a micacina o gentamicina, vale decir aminoglucósidos, los carbapenem, sinipenem, benopenem, ertapenem, o también la nitrofurantoína sigue siendo sensible, algo que ayer habíamos comentado. Entonces, en general, las infecciones no complicadas, la gran mayoría son por Escherichia coli, como hemos visto, después están Klebsiella, Pseudomonas, Proteus y otros, pero ayer también les he comentado cómo van las posibilidades de infecciones en los pacientes donde yo trabajo, y básicamente la gran mayoría de estos, el 82%, son producidas por Escherichia coli, tratamiento empírico. Entonces es bueno saber qué está pasando con los gérmenes que están produciendo tus infecciones, y por otro lado, cuán sensibles son estos gérmenes a los antibióticos que tú tienes disponibles en tu medio de trabajo. Entonces, esto es bien importante saber. La otra cosa que uno tiene que definir el momento de evaluar a estos pacientes que tienen fiebre, dolor lumbar, compromiso de su estado general y náuseas y vómitos, y pueden presentar o no síntomas irritativos, uno está sospechando de una pielonefritis. Entonces uno en general valora a estos pacientes, les pide laboratorios
después de haber hecho exámenes y eventualmente si uno está con la sospecha de que se trata porque el general de orina tiene leucocitos eventualmente, no sé, 50 o 70 o 100 por campo y bacterias abundantes, una leucocitosis con desviación izquierda y eventualmente le pides un PCR y la proteína C reactiva está positiva, entonces tú tienes altas sospechas de que este paciente tienes un cultivo que está en curso. La pregunta es, ¿este paciente se debe o no se debe hospitalizar? Y básicamente va a depender de la condición del paciente. Vas a ver si hay factores de riesgo, vas a ver la edad del paciente, si es un niño hospitaliza, si es un anciano hospitaliza, si está una mujer embarazada es mejor que la hospitalices. Pero si es gente que está en un rango de edad entre, no sé, pues los 15, 20 y los 50, 60 años y en buenas condiciones, en general estos pacientes los puedes manejar de forma ambulatoria, ¿no? Entonces, si no hay factores de riesgo, no tienes por qué hospitalizar a estos pacientes. Ahora, es importante también entender que este paciente, dentro de su cuadro que tiene, esté con capacidad de poder tolerar la vía oral, porque si el paciente está con mucha náusea o mucho vómito, tú les vas a administrar antibióticos orales y el paciente va a tener vómitos y no va a permitir, digamos, realizar un tratamiento efectivo. Entonces, pacientes es mejor hospitalizar. El otro, estamos sospechando que es una infección urinaria complicada, definitivamente sí, y definitivamente sí hay que hospitalizar a estos con infecciones urinarias complicadas, ¿no? Sabes que este paciente tiene antecedente de o recientemente ha sido tratado en otro centro, ha estado recibiendo antibióticos recientemente, tiene historia de litiasis, tiene historia de enfermedad renal crónica, es diabético, está inmunosuprimido, toma corticoides. Es mejor que a esos pacientes los hospitalices, ¿no? No tienes una certeza de qué es lo que está pasando con ese paciente, tal vez vale la pena, es mejor dejarlo. Ahora, si tú ves de entrada que tu paciente está severamente enfermo, o sea, no dudes, es mejor que ese paciente lo hospitalices, ¿no? Y como habíamos hablado de embarazos o comorbilidad, entonces no hay pues una receta común para todos los pacientes, no hay un prototipo de paciente en general. De ahí está un poco la habilidad que se tiene para poder ver y hacer y definir qué es lo que vas a hacer. Entonces, esto es algo que tienen que ustedes ir evaluando al momento de estar viendo al paciente. La otra pregunta que nos debemos hacer es, de entrada pedimos exámenes por imágenes y la respuesta usualmente no está indicado. ¿Y cuándo está indicado? Cuando sospechas de que el paciente tenga algo complicado, ¿no? Ahora, si tú estás viendo de entrada que este paciente está llegando con un shock séptico o una sepsis, entonces es mejor que este paciente lo mínimo partas haciendo una ecografía o eventualmente una tomografía, y puede ser una tomografía con y sin contraste para evaluar posibles causas de que estén condicionando este cuadro de sepsis, ¿no? Ahora, si tú estás viendo que el paciente llega y tu cultivo te sale que es una pseudomona, una proteus, una Klebsiella, es mejor que evalúes que no haya nada detrás de eso, no vaya a haber una litiasis o algo. El paciente tiene antecedentes de litiasis, también es otra condición que tú también debes evaluar, y si estás sospechando de que el paciente asociado a este cuadro febril de compromiso de su estado general tiene piedras, es mejor que sus pacientes los evalúes, les pides una ecografía, una tomografía y evalúes si no tienen esto, ¿no? Esto es súper importante. Ahora, resulta que el paciente tiene fiebre que no se resuelve después de 2 o 3 días. Yo a sus pacientes siempre les pido una ecografía, y una cosa que es bien interesante ver es que a veces tú pides una ecografía, no hay nada, pides una tomografía y en la tomografía se ve una imagen sospechosa de un absceso renal. Entonces, en esos pacientes es mejor tratarlos en forma... o sea, pedirles exámenes en forma precoz, ¿no? Si estás sospechando. Ahora, si tu paciente estaba yendo bien y empieza a decaer, o sea, el paciente empieza a bajar su cuadro de fiebre y después vuelve a hacer cuadro de fiebre, es mejor que a esos pacientes los evalúes. Ayer hemos hablado también un poco de qué pasa con los varones. En los varones era extremadamente infrecuente, sobre todo en menores de 50 años, encontrar infecciones urinarias, pero hoy día
por la actividad sexual anal hetero o homosexual, los pacientes tienen más, o sea, hay varones que tienen más este problema. Entonces es importante que evaluemos en los pacientes el antecedente para ver cómo enfocar el manejo. Y los niños con cuadros febriles también son niños que los tenemos que evaluar siempre. Ayer hemos comentado de que los niños cuando hacen infecciones, los menores de 5 años, y estas infecciones están asociadas a fiebre, en los niños producen cicatrices renales, o sea, van perdiendo función en el riñón. Y por otro lado, los niños pueden desarrollar, cuando son adultos, hipertensión arterial de origen renovascular secundaria a estas infecciones. Entonces, a los niños siempre hay que evaluarlos. Espero que con tantas veces que les he mostrado esta diapositiva la puedan tener clara. Es bueno recordar 82% de los pacientes probablemente que están en Cochabamba tienen Escherichia coli como una causa, entender que la ampicilina tiene 78% de resistencia, mirar que la amoxicilina y el ácido clavulámico tiene 26% de resistencia y 57% de sensibilidad. Las cefalosporinas en general están alrededor de 2/3 partes de sensibilidad, 1/3 de resistencia. Cuando miras las quinolonas, en general más del 70% de las quinolonas floradas o no floradas tienen resistencia y solamente un 25-28% de sensibilidad. Y tiene que ver con varias cosas que también ayer hemos comentado. La primera es que hoy día estamos viendo que la gente se automedica muchísimo, ¿no? Y las quinolonas han resultado un antibiótico que la gente usa de forma muy fácil, se automedica muchísimo. Y el otro tema es que se utiliza para todo, ¿no? Tienes problemas digestivos, tienes problemas respiratorios, tienes problemas urinarios, tienes problemas de heridas cutáneas. Entonces, cualquier razón o cualquier causa es buena para utilizar una quinolona. Entonces, este es un tema. El segundo tema es que en las farmacias, si no, la gente no se automedica, las farmacias te venden o te recetan y siempre recetan en el tema de infección urinaria. En general, norfloxacino es una de las cosas que más se receta en la farmacia para las infecciones urinarias. Cuando sabemos nosotros hoy, por lo que les estoy mostrando, que solamente tiene una sensibilidad del 28%. Entonces, no es la mejor alternativa para partir. El otro tema es que tiene que haber una diferencia entre quinolonas que cuestan 1 boliviano y quinolonas que cuestan 17 bolivianos. Entonces, obviamente, hace unos días ha empezado a haber una alerta acá de que muchos de estos medicamentos que se venden a través de redes sociales o en forma de estos medicamentos que vienen de la India o coreanos y cosas en general, no sabemos cómo son la calidad de estos medicamentos y eventualmente la gente puede que esté recibiendo estos antibióticos que no tienen la mejor calidad. Y la otra cosa de las que ayer les hablé es que también la gente cuando empieza un tratamiento no lo completa. Entonces, básicamente están haciendo todas estas cosas que empezamos a tener gérmenes y bacterias multiresistentes, ¿no? Y el otro factor que también es competencia en esto es el uso de antibióticos en el mundo veterinario. Sobre todo en la avicultura, se utiliza para combatir la salmonela quinolona. Entonces, hoy día nosotros estamos consumiendo esos pollos que tienen esas Escherichia coli que son multiresistentes, ¿no? Entonces, después nuestra flora intestinal se llena de estos y cuando nos producen infecciones, casi 3/4 partes son resistentes a las quinolonas. Entonces, la nitrofurantoína tiene una excelente sensibilidad, pero para la pielonefritis no sirve porque no se impregna en el parénquima renal. Entonces, este es un detalle súper importante de explicar. Quiero que recuerden que cuando tienes un paciente con pielonefritis, un antibiótico que no hay que dar es la nitrofurantoína, a pesar de que te pueda mostrar el cultivo que es sensible, porque esta es una enfermedad que llega hasta el parénquima renal y la nitrofurantoína no se impregna.
Entonces, alternativas son las quinolonas o los aminoglucósidos, donde estamos viendo que la gentamicina tiene como 75% de sensibilidad y la amicacina 90%. Entonces, estas me parecen que son una gran alternativa. Los carbapenémicos, imipenem, carbapenem, ertapenem, también son alternativas súper interesantes y sobre todo en pacientes que tienen pseudomonas, piperacilina con tazobactam también es una alternativa bien interesante para pensar en dar, ¿no? Ahora, cuando vemos qué nos dice UpToDate, en general nos dice que si se trata de un paciente al que lo vamos a manejar de forma ambulatoria, una alternativa interesante es dejar levofloxacino o ciprofloxacino, vale decir quinolonas. Entonces, lo que podemos sacar en función a lo que les he mostrado, que no es una alternativa interesante para manejar acá en nuestro medio, ¿no? Y como otras alternativas te habla del trimetoprim y sulfametoxaceol o la cefpodoxima o la amoxicilina. Entonces, cuando uno mira esto, tú puedes ver que en general no son las mejores alternativas. Entonces, si me preguntan qué alternativas, vuelvo a insistir en cosas que les he comentado hace un momento. Primero, el pilar del diagnóstico y del tratamiento es hacer un general de orina con cultivo. Entonces, una vez que has tomado eso, empieza a dar antibióticos. Una alternativa, si quieres dejar algo oral, podría ser dejar una cefalosporina de tercera generación como la cefixima, 400 miligramos al día. Me parece que esa es una alternativa más interesante. Y hemos hablado que la nitrofurantoína no vale la pena utilizarla y eventualmente puedes dejar gentamicina o amicacina hasta que tengas el resultado de ese cultivo y un poco en función a esto asociar estos dos medicamentos. Puede ser una cefalosporina oral de tercera generación como la cefixima con amicacina. Y hay que entender que la amicacina o la gentamicina son nefrotóxicos y ototóxicos y es bueno valorar la función renal. Hay una fórmula que se llama, que esta mañana estábamos conversando con los estudiantes o ayer que estaban en quirófano, de ver la fórmula de Cockcroft-Goff para que ustedes hagan una evaluación rápida de la función que tiene ese paciente. Entonces, esto básicamente involucra saber, conocer la edad del paciente, conocer su peso, su talla, su creatinina y su edad. Entonces, un poco en función a eso, tú calculas qué función renal tiene ese paciente y le das la dosis adecuada que no sea tóxica para el riñón. Cuando dejas cosas parenterales, la ceftriaxona es una alternativa, pero vuelvo a insistirles que cipro y levo no son una alternativa y el astrionam en Cochabamba o en Bolivia no disponemos, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Sanford Guide hoy? Sigue hablando de quinolonas como primera alternativa y cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada día por 10 días como alternativa, ¿no? Y eventualmente, si es un lugar donde hay bacterias altamente resistentes, puede ser ertapenem o meropenem. Entonces, esto creo que es algo que uno debe ir mirando. Y cuando tienes alternativas como alternativas de tratamiento que nos pone Sanford Guide, están igual, digamos, el ertapenem o los aminoglucósidos como la gentamicina. Nos hablan también del sulfametoxazol y trimetoprim, que para nosotros es algo que es impensable dejar. La cefixima, que ya hemos comentado, 400 miligramos una vez al día, o amoxicilina con ácido carbovolámico, entendiendo que tiene un 60% de sensibilidad en el medio, ¿no? El otro tema que hay que mirar es cuántos días de tratamiento y en general, digamos, se cree que hay que pensar entre 7 y 14 días para las infecciones urinarias no complicadas, ¿no? Y esto es lo que hay que pensar y en general a estos pacientes hay que irles haciendo seguimiento, viendo cómo se está comportando su hemograma, la segunda cosa, cómo está comportándose su proteína C reactiva y en función a eso un poco definir y ver qué es lo que va a suceder con el tratamiento, si lo vas a detener ahí porque el paciente clínicamente está mejor, porque los laboratorios están adecuados, o eventualmente si todavía hay compromiso del estado general del paciente o eventualmente notas que tiene alterados sus laboratorios, extender un poco más de tiempo el tratamiento.
Ahora, cuando hablamos de pielonefritas complicadas, en general son pacientes que van progresando de una pielonefritis a otras condiciones, como las pionefrosis, que es la presencia de pus dentro de todo el sistema colector, o la pielonefritis enfisematosa, que es la presencia de gas dentro del lector, abscesos renales corticales o perirrenales o necrosis papilares. Entonces, cuando estamos frente a esto, podemos ir identificando todas estas complicaciones que pueden aparecer y entender que estas complicaciones en los pacientes que tienen estos problemas tienen posibilidades de generar gran morbilidad y eventualmente mortalidad. Entonces, si tú tienes un paciente que no está respondiendo, eventualmente hace una eco. Si la eco no está funcionando, el paciente está más de 3 días con fiebre, más compromiso de su estado general, ok, pidamos una ecografía. La ecografía es normal o está alterada. El estándar de oro es hacer una tomografía con contraste que te permite identificar estas lesiones. Más adelante vamos a ver, una vez que has identificado qué hacer. Vas a rotar antibióticos y vas a pasar a medicamentos de mayor espectro, o eventualmente vas a pensar en drenar este absceso. Son cosas que tienes que evaluar en el momento que estás viendo. Acá ustedes pueden estar viendo esta imagen, que es el sistema colector, y aquí está la pelvis renal y el uréter, que se ve contrastado por este gas. Entonces, cuando tú tienes esto, puedes identificar que este paciente tiene una pielonefritis enfisematosa. Y la pielonefritis enfisematosa es una condición grave que puede producir mortalidad en los pacientes. En general, la mayoría de estos pacientes son pacientes que tienen diabetes. Entonces, son pacientes que están en condiciones muy complicadas. Acá estamos viendo lo mismo. Esto es una tomografía en un corte axial y en un corte coronal. Entonces, acá estás viendo que incluso este aire ha pasado a través del diafragma hasta el mediastino, y en la fosa de Morrison también puedes ver una gran cantidad de aire alrededor de este riñón y dentro del mismo riñón. Este paciente tienes que desfocarlo rápidamente, drenar todo esto, porque si no vas a perder el paciente, ¿no? Y dejar antibióticos, recultivar secreciones y eventualmente ayudar a resolver. La necrosis papilar es cuando se destruyen las papilas de los cálices renales. Y en general estos procesos se van liberando, estas papilas van produciendo cuadros de obstrucción. Es muy común en gente que abusa de los antiinflamatorios no esteroideos, en un contexto de paciente infectado y diabético. Esto es una condición también de extrema gravedad, y la obstrucción por la liberación de estas papilas condiciona un cuadro también de una gran gravedad. Algunos de estos pacientes pueden evolucionar a tener colecciones dentro del riñón, se vuelven unos sacos llenos de pus. Este es en un contexto de un paciente con un riñón en herradura, que han tenido que seccionar a nivel del istmo y sacar esta unidad izquierda que estaba comprometida por esta lesión y retirarla. Y como condición se ve que este paciente tiene una estenosis de la unión entre la pelvis y el uréter como causa de su problema. Ahora, si tú estás sospechando que este paciente tiene un cuadro febril y asociado a esto, estos pacientes tienen fiebre y más, si estas imágenes están dentro del uréter, a estos pacientes tienes que rápidamente desobstruirlos, o si no vas a hacer que estas pielonefritis se conviertan en pionefrosis, abscesos perirrenales, y eventualmente aumentas la morbilidad y se aumenta considerablemente la mortalidad. Este es un paciente con una estenosis de la unión ureteropiélica de forma bilateral, más severa en el lado izquierdo, pero este es un paciente también que reviste gravedad y que eventualmente hoy día tendrías que, si está en una condición de cuadro febril, eventualmente este paciente, hasta que resuelvas, pondrás un catéter doble J, que es una manguerita que se enrosca arriba en el riñón, atraviesa todo el uréter y abajo en la vejiga, que es un sistema de drenaje que va a permitir drenar la vía urinaria, sostener al paciente con antibiótico y disminuir la presión de este contenido infectado dentro del riñón. No se olviden del embarazo. Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de tener este tipo de infecciones por su estado de inmunodepresión secundaria al propio embarazo. No se olviden que
hay un útero gestante que está aumentando de volumen y que está comprimiendo estructuras vecinas, entre ellos los ureteres. Y no se olviden que por la presencia de la progesterona también la vía urinaria tiende a estar dilatada. Entonces, esta dilatación de la vía urinaria produce un poco de éstasis y condiciona mayor posibilidad de que las pacientes puedan tener estos procesos de tipo infeccioso. Y no hay que despreciar ni descartar la posibilidad de que estas pacientes puedan tener también asociado a este cuadro de fiebre una piedra en alguna parte de su vía urinaria. No es infrecuente hoy que estemos operando mujeres gestantes y haciéndoles ureteroscopías que permitan remover los cálculos durante el embarazo de las pacientes, ¿no? Ya hemos comentado un poco qué pasa con los niños. Los niños tienen grandes posibilidades de producir cicatrices en el riñón, sobre todo los de menos de 5 años, hipertensión arterial, los pacientes cuando son adultos de origen renovascular. Y también no nos olvidemos de los abuelitos. Los abuelitos tienen posibilidades, la gente mayor, de poder tener patologías asociadas, y la edad condiciona un cuadro de riesgo. Entender que estos pacientes también, estas enfermedades producen dolor, entonces es mejor a estos pacientes darles atención, estudiarlos y en general hospitalizarlos. Siempre que les pregunten factores de riesgo, en general, si uno dice diabetes mellitus, nunca se equivoca, ¿no? La diabetes, acá tampoco en esta entidad de infecciones urinarias, el tener un paciente que tiene una diabetes mellitus condiciona un factor de riesgo. Es mejor a estos pacientes tenerlos de cerca, hospitalizados hasta que se controlen, ir controlando su diabetes, manejarlos con esquemas de insulina mientras estén con el cuadro febril hasta que se compensen y posteriormente volver a su manejo habitual. Eventualmente pueden ser hipoglicemiantes orales, pero esto es lo que hay que hacer. Entonces, en general, no se olviden: fiebre de más de 38 grados, dolor lumbar, náuseas, vómitos, síntomas irritativos urinarios que pueden o no estar presentes, 80 presente, 20 no, y compromiso del estado general. Entonces, en general, las bacterias son estas que hemos visto. Siempre hemos comentado que el estándar de oro para el manejo de esto es pedir un urocultivo y que te permita, si es que crece un germen, identificar la sensibilidad de las bacterias. Y todos estos pacientes hay que hospitalizarlos, reposo, antipiréticos, analgésicos, antieméticos y líquidos parenterales, ¿no? Hemos hablado de un poco las opciones de tratamiento. También he comentado que no se debe usar la nitrofurantoína, pero si a mí me permiten sugerir, para empezar, yo partiría con una cefalosporina en estos pacientes de riesgo de tercera generación. Puede ser ceftriaxona o cefotaxima, o si estoy pensando que es una pseudomona, utilizaría ceftazidima. Y utilizar aminoglucósidos, puede ser gentamicina o amicacina, y partiría con esto. Y si eventualmente veo que el paciente no está respondiendo, espero el resultado del cultivo, veo qué pasa, y si todavía no lo tengo, girar un poco hacia carbapenémicos, imipenem, eropenem, ertapenem. Estas son las alternativas. No se olviden de esto que hemos estado comentando. Voy a insistir permanentemente: la gran mayoría de nuestras bacterias son por Escherichia coli. No se olviden que no todos los pacientes tienen cultivos positivos. Hemos visto de que 27 son positivos, 73 son negativos. La gran mayoría son mujeres, 76 son de los cultivos que se hacen en la organización donde yo trabajo, son mujeres, y 24% son varones. El otro tema importante es ver que la mayoría de los pacientes, yo diría que el 80-90% de los pacientes es entre los 20 y los 80 años, con la gran mayoría entre 60 y 80, 60 y 100. Entonces acá están la gran mayoría de los pacientes. Y esta es una cosa que realmente nos debe llamar la atención: solamente 9% de los pacientes son absolutamente sensibles a todos los antibióticos. El resto tienen siempre algún mecanismo de resistencia. No se olviden en la Escherichia coli que como alternativa, cefalosporinas de tercera generación o aminoglucósidos o carbapenémicos debería ser nuestro enfoque inicial. Si eventualmente tenemos una Klebsiella, siguen siendo la amicacina, el imipenem una alternativa, y las cefalosporinas han bajado como un 50%, pero estas son las alternativas. Puede ser una alternativa amoxicilina con ácido clavulámico.
¿Qué pasa con los enterococos? Acá sí puedes utilizar ampicilina con sulbactam. Yo pienso que esta es una muy buena alternativa. Las quinolonas 50% de sensibilidad. Hemos hablado que la nitrofurantoína no se debe utilizar en este tipo de patología y eventualmente puedes utilizar banco o teicoplamin. Cuando hablamos de Proteus, en general, yo pienso que una alternativa 60% cefalosporinas de tercera generación y utilizas aminoglucósidos, entre ellos la micacina, que tiene una sensibilidad del 100%, para Proteus la gentamicina solamente 36%, y el imipenem tiene 100% de sensibilidad. Las enterobacterias, yo me quedaría básicamente con aminoglucósidos en el Enterobacter spp y imipenem o meropenem, y alternativas alrededor del 50% quinolonas. Entonces eventualmente puedes partir, si lo vas a dejar ambulatorio, con quinolona más un aminoglucósido, vas evaluando cómo va. Entonces, los pacientes con infecciones urinarias complicadas también pueden presentar, hay que entender, bacteremia, sepsis, disfunción de algunos órganos y sistemas, shock, insuficiencia renal y eventualmente muerte. Entonces, ojo con estos pacientes, ¿no? Y obviamente esto es mucho más común si sucede en pacientes que tienen obstrucciones del tracto urinario, han sido instrumentados recientemente, tienen anomalías del tracto urinario, o pacientes con edad avanzada o diabetes. Entonces, el tratamiento a veces es hacer la extracción de este órgano, que es un riñón, que es básicamente una cáscara de riñón llena de pus, con una unión ureteropiélica obstruida. Entonces, mejor a este paciente hacerle una nefrectomía. Los abscesos puedes tener dos opciones. Una es dejar antibióticos y ir monitorizando cómo va, si va respondiendo. Eventualmente hay un porcentaje que pueden responder. Si están accesibles y no están muy tabicados, eventualmente a estos pacientes les puedes hacer una punción percutánea y drenar. O eventualmente a estos pacientes, si tú estás viendo que no están funcionando este procedimiento percutáneo, es mejor, si tienes varias cavidades como estas, es entrar y ver si se pueden drenar las colecciones, o en algunos casos terminas haciendo extracción de estos órganos abscedados, porque si no tomas estas decisiones, eventualmente puedes perder los pacientes. Los catéteres J son estos. Básicamente son unos catéteres que tienen memoria en sus extremos. Los subes montados sobre esta guía ureteral, que es esto que estoy mostrando con la flecha en la imagen de la derecha abajo. Esto, una vez que la guía ha subido hasta el riñón, montas por encima el catéter y cuando retiras la guía se enrosca arriba y se enrosca abajo. Entonces queda enroscada en la pelvis renal y en el uréter. Y estos se llaman catéteres ureterales o J. Y la realidad es que yo creo que si uno mira hitos en la urología, hitos que han marcado la urología, definitivamente la invención del catéter J es uno de ellos, ¿no? Que ha ayudado a resolver muchísimos problemas y a salvar muchas vidas. Si no puedes colocar un catéter J, eventualmente puedes hacer una punción y eventualmente drenas esta colección y vas viendo cómo evoluciona y si eventualmente se logra resolver, el manejo percutáneo es otra alternativa. Las guías de la Asociación Americana de Urología del año pasado nos hablan sobre quinolonas, que para nosotros no es una alternativa. Probablemente alternativas sean cefalosporinas de tercera generación, dependiendo del germen amoxicilina con ácido clavulánico. Para nosotros, en general, más la micacina que la gentamicina, pero la semana pasada conversaba con la doctora que es la responsable del laboratorio donde yo trabajo, y ella me decía que este año hemos empezado a ver un poquito más de resistencia en amicacina y eso preocupa, y si no utilizamos imipenem, oropenem o ertapenem. Entonces ahí estarían como nuestras alternativas en los pacientes urológicos. Entonces, ya casi para terminar, cuando tú tienes un paciente con una pielonefritis severa, debes sospechar cuando no responde al tratamiento. Ya les hablé hace un momento de la eritrosedimentación alta o la proteína C reactiva mayor a 3, son cosas que deben hacer sospechar.
o patologías que estén asociadas como diabetes o pacientes inmunocomprometidos, o pacientes que ya tienen historia de obstrucciones o antecedentes de litiasis. Estos pacientes de entrada debes considerarlos pacientes severos. Estas infecciones complicadas, en general debes resolver las complicaciones y tratamientos antibióticos en general prolongados de 14 a 21 días. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿podría volver a explicar un poquito sobre la fórmula? Habló de una fórmula de Crohn, no recuerdo. ¿De Cockcroft-Goff? Sí. Bueno, esta es una fórmula que hoy día tú encuentras en muchos de teléfonos, o sea, las tienes ahí, yo la tengo en el Sanford Guide, o hay otra aplicación que se llama Hipócrates, que es para ver todo el tema de medicamentos y es una aplicación, es una aplicación de antibióticos y de medicamentos, en general de medicamentos, que es gratuita. Entonces, yo recomiendo que si la puedan bajar, es genial. Es Hipócrates. No hay que suscribirse para bajar, pero hay para pagar, hay una versión gratuita que es, yo pienso, suficiente para lo que necesitamos. Te da información de todos los fármacos y eventualmente tiene estas calculadoras que te permiten calcular esto. Yo tengo otra que es de pago, que es el Sanford Guide, que yo pienso que es la mejor guía de antibióticos que hay en el mundo en este momento. Entonces, pero tiene un costo que hay que pagar, que deben ser como de unos 39 o 40 dólares al año. Pero la fórmula es básicamente 140 en la parte de arriba, menos la edad por el peso, sobre 72 por la creatinina. Entonces, 140 menos edad por peso, entre 72 por la creatinina, y en la mujer hay que multiplicar por tema de masa muscular por 0.9. Entonces, te da una idea del aclaramiento de creatinina. Lo normal en un aclaramiento de creatinina es que esté entre 80 y 120. Entonces, tú puedes ir calculando. Entonces, si tú miras, por ejemplo, el Sanford Guide, tú metes los datos del paciente, la edad, el peso, la talla, la creatinina del paciente y te da un valor. Entonces, si tú quieres dejar, por ejemplo, amicacina, si tiene menos de 50, te va a dejar, decir, déjale 7.5 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Entonces, eso es lo que tú haces, ¿no? Entonces, te permite ver y hacer estas cosas de dejar los medicamentos de forma más eficiente y seria, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener presente de cómo hacer esto con los pacientes. ¿Alguna otra pregunta? No sé si está clara la respuesta, doctora, que me preguntó. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Buenas noches, doctor. Una vez que hemos hecho el tratamiento para una pielonefritis severa en el paciente, en este caso con amicacina, ¿cuántos días hay que esperar para pedir un laboratorio para ver si el paciente ha reaccionado al medicamento o sigue haciendo resistencia? O sea, yo voy evaluando un poco qué es lo que va pasando con los pacientes, ¿no? Pero después, no sé, al tercer o quinto día yo pido nuevamente algunas cosas. Pido un hemograma, eritrosedimentación, proteína C reactiva y voy viendo qué es lo que pasa. Si es diabético, pido una glicemia y eventualmente un general de orina. Entonces, tú vas a poder ir teniendo una pauta de cómo está yendo tu paciente. Tú vas a tener una pauta de cómo está yendo tu paciente, pero básicamente eso es lo que tú tendrías, o sea, lo que tú tienes que ir haciendo y mirando en forma permanente. Si eventualmente ves que siguen habiendo leucocitosis, que siguen habiendo desviación izquierda, o sea, los neutrófilos aumentados, y parecen formas jóvenes te aparecen callados, por ejemplo, ojo con esos pacientes. Si tu eritrosedimentación está elevada, ojo. Si la proteína C reactiva sigue elevada, no suspendas el tratamiento antibiótico. Y si tu examen general de orina está patológico, ahora, por el contrario, tu paciente ha mejorado, su condición general está mejor, le pides un hemograma, es normal, su eritrosedimentación está mínimamente elevada, la proteína C reactiva negativa, el examen general de orina es normal. O sea, tú un par de días más, has completado 7 a 10 días de tratamiento, suspendes.
Mira también si hay factores de riesgo. Es un paciente que tiene factores de riesgo porque es diabético, porque es anciano, porque tiene sistema inmunosuprimido. No te apures en suspender antibióticos, deja unos días más. ¿Alguna pregunta más? Ya, muchachos, muchas gracias. No sé quién da clase mañana, pero si me toca a mí, me verán mañana de nuevo. Ok, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.